muy bienvenidos a una emisión más de estas conversaciones sobre ciencias sociales y otros temas contemporáneos. En esta ocasión tenemos invitados de lujo que les agradezco nos hayan podido acompañar. Tenemos al profesor Cesc Hamelin, que nos viene visitando desde tierras muy lejanas, experto en temas de comunicación y a quien le agradecemos mucho el participar año con año para dejar justamente este testigo de cómo los estudios diversos de la comunicación impactan en cada una de las líneas y en cada uno de los trabajos que hacemos como investigadores sociales o simplemente en el campo de la investigación y la comunicación. De igual manera, les presento a Jacob, quien es profesor adscrito a la licenciatura de Psicología Social y a el Departamento de Sociología. Gracias, gusto estar aquí con ustedes. También nos acompaña la profesora Gaby Barrios, a quien agradezco mucho que esté con nosotros. Nos apoya en la traducción con el profesor Hamelin y su servidora, soy Stephanie Varela. Bienvenidos a este conversatorio y les agradezco mucho al área de audiovisuales que nos da la posibilidad, a UAM Xochimilco, la dirección, la rectoría. Adelante. Muchas gracias. Hola, gracias. Un honor estar aquí con ustedes y con nuestra audiencia. Profesor Cesc, en estos entornos modernos de violencia y diferentes conflictos, ¿de dónde surge tu propuesta de la comunicación compasiva y por qué es importante hablar de la comunicación compasiva en este contexto actual? Gracias por la pregunta. Cuando yo era un periodista en los años 60, una pregunta más importante era cómo debíamos comunicar. Es una pregunta en la filosofía moral. ¿Qué debería hacer? ¿Y por qué? ¿Por qué debemos ser seres morales? ¿Por qué moralidad? Y esa pregunta más importante en el mundo ahora, porque en el mundo contemporáneo es solamente una moralidad, es la moralidad de Donald Trump. Y yo creo que es más complicado. Pero la pregunta me ha fascinado durante muchos años. También, yo me realizo, hay reglas morales, hay imperativos morales, y hay muchos manuales como actuar moralmente. Pero al fin la pregunta sigue, ¿qué es la moralidad? ¿Y por qué? ¿Hay un deber moral? ¿Y dónde viene? ¿De la religión? ¿Otras posibilidades? Y para mí era muy importante, particularmente cuando yo estudié psicología, mi interés era primeramente el campo de conflictología. Y como periodista cubrí muchos conflictos en el mundo, particularmente en Palestina, en Israel. Y yo me da cuenta que los medios en muchas situaciones contribuyen a la escalada de los conflictos. A la escalada de conflictos violentos y conflictos genocidas, como en Gaza. Los medios participan en estos conflictos. Y por esta razón, la pregunta cómo deberíamos comunicar era más y más importante para mí. Y ahora en el nuevo libro, Comunicación Pasiva, yo he dicho que no vale la pena de continuar la búsqueda por un deber moral. Pero es mejor de concentrarse sobre una predisposición humana, un talento humano
que es la capacidad de elegir. Tenemos la posibilidad de hacer opciones, de hacer diferentes elecciones. Y la pregunta ahora no es para mí qué debería hacer, pero qué elección hago. Porque para mí es muy claro que en la vida en general, y particularmente en el campo de comunicación, podemos elegir por la compasión y cómo elegir contra la compasión. De vivir con unos y los otros con compasión o con hostilidad. Y la pregunta, naturalmente, es ¿qué es compasión? Es fácil de explicar porque yo creo que todo el mundo conoce la parábola bíblica del buen samaritano. Actuar como el buen samaritano es compasión. Y ahora para mí, como periodista, como académico, decidimos para una comunicación con compasión o decidimos para una comunicación sin compasión. Son mis reflexiones con esta pregunta. Muchas gracias. Justo me hace preguntar en ese sentido, retomando lo que nos dices sobre Gaza, Palestina, situándolo aquí en América, lo que está pasando en Estados Unidos y la persecución por parte de la ICE a las personas migrantes, el asunto de la compasión en la acción. Me hace preguntarme ahí, ¿qué nos ha llevado a dejar la compasión? Nos dices que la compasión es un asunto de una elección, de un sujeto que toma una postura frente al sufrimiento de otros. En los últimos años, ¿tú qué crees que nos ha llevado a esta indiferencia, a esta dejar de lado? Sí, es importante realizarse que vivimos en un mundo de indiferencia, un mundo sin cuidado, un mundo de hostilidad. Y particularmente en los medios, hay cada día más y más discursos de hostilidad. Discursos racistas, discursos clasistas, discursos particularmente misóginos, discursos antimigrantes, discursos de una fuerte hostilidad, discursos de discriminación. Y el problema es que en el siglo XXI hemos obscurado que no vivimos en una sociedad post-racismo o post-sexista, pero vivimos en un mundo de grandes diferencias y de gran hostilidad y en un mundo racista y clasista y elitista. Y por esta razón, para mí era importante de analizar todos estos discursos, porque estos discursos cada día tienen el peligro que se normalizan. Ahora en familias, en restaurantes, en bares, en escuelas, en universidades, un discurso racista es prácticamente normal. También en mi país, los Países Bajos, es normal en la política. Era un big shame. Una gran vergüenza. Hablar en una manera racista. Era no aceptado. Pero ahora, en nuestro parlamento, con los partidos políticos, es normal. También la misoginia
es normal, porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utiliza un idioma misógino cada día. Dice a periodistas mujeres, you're ugly, you are stupid, you're a pig. Y es normal, que es el peligro. No, importante para mí es también que normalmente este discurso de hostilidad se llama hate speech. Discursos de odio. Discurso de odio. Pero para mí yo prefiero la palabra hostilidad. Porque la etimología de hostilidad significa que el otro es el enemigo. El otro es una amenaza para mi seguridad. Por la mayoría de hombres en el mundo, las mujeres son una amenaza. Es importante de entender esto. Que de ver un otro como una amenaza y el basado en miedo por los otros es un desarrollo muy peligroso. Porque si se normaliza, es hostilidad. Y hostilidad es diferente de odio porque el odio es un sentimiento muy fuerte. Sentimiento de agresión, de aversión contra los otros. Y la hostilidad es muy más racional. El genocidio de Adolf Hitler era una operación tan racional como el genocidio en Gaza de Benjamin Netanyahu es una operación no emocional, pero racional. Es prácticamente un proceso industrializado. Y es importante de entender que los discursos de hostilidad no son expresiones, como se dice en español, de espontáneos, pero son organizados y son fundados por grupos muy poderosos, como por ejemplo en los Estados Unidos, la hostilidad contra migrantes y particularmente contra black people, son organizados por un grupo extremadamente poderoso que se llama White Christian Nationalists, cristianos nacionalistas blancos. Y para mí, de mi origen cristiano, estos grupos que se llaman cristianos son cristianos sin Cristo. Pero son bien organizados, bien fundados y extremadamente peligrosos. Nos mencionas este asunto de poder nombrar la hostilidad y no el odio, sí. La hostilidad para llevarlo a reconocer esta racionalidad y esta instrumentalización para construir ciertos discursos que justo como especialista en comunicación nos puedes nombrar la importancia del discurso para construir realidades, para construir un enemigo público, como en este caso los palestinos en Israel o los migrantes en Estados Unidos y en Europa. La pregunta que nos surge es ¿cómo ves las condiciones en México y en tu país para poder promover una comunicación compasiva si estamos frente a este impulso mediático de la hostilidad? Es interesante que México, en comparación con muchos otros países, y también con mi país natal, los Países Bajos, tiene una condición excelente
de ser una sociedad compasiva. Y por ejemplo, ahora el apoyo de México a Cuba es un acto de buen samaritano. Y en la Holanda es imposible. Porque somos servants of Mr. Trump. Sirvientes del señor Trump. Sí. Y yo creo ahora en México, después de muchas décadas de neoliberalismo, es el momento de liberarse de una sociedad competitiva y desarrollar una sociedad cooperativa y de liberarse de una élite que ¿cómo se dice en español? Enriquecimiento, una élite que es más y más rico y crea una enorme desigualdad en la sociedad. Y naturalmente en México tiene el enorme ventaja en la Constitución hay derechos fundamentales como derecho de educación y derecho de cultura. Y México es yo creo, en la historia reciente en América Latina, es muchas veces el ejemplo, el modelo por los países latinoamericanos. Y ahora yo creo que México tiene la posibilidad de... Naturalmente no es ideal. En la política nunca una situación es ideal. Hay siempre problemas. Y naturalmente yo creo que los críticos en México, los críticos de la presidenta y del presidente anterior, era más interesante para mí como periodista de participar en la mañanera con López Obrador. Y era interesante para mí que yo preguntaba al presidente, ¿qué es para usted la responsabilidad? Pero hay un concepto en el mundo, particularmente en el Consejo Mundial de las Iglesias, una sociedad responsable. El presidente ha una respuesta del presidente durante prácticamente 15 minutos. Y de una calidad excelente. Y para mí era interesante porque yo he entrevistado muchos presidentes del mundo. Normalmente el nivel no es tan inspirante. Pero con yo me realicé, hay gente en México que critican al presidente López Obrador y ahora critican la presidenta. Pero es absolutamente necesario de realizar por los mexicanos que la situación en México es más mejor que en la mayoría de otros países. En el campo de libre de expresión, por ejemplo. Porque yo soy un aficionado del YouTube channel de los periodistas. Y es posible para los periodistas decir que se quieren decir. Es imposible. Ciertamente ahora en los Estados Unidos hay una censura increíble. Y yo creo que México es un país sin censura. Pero por esta razón yo creo que es extremadamente importante, con la capacidad de ser una sociedad compasiva, de dialogar con los jóvenes. Porque por un gran número de jóvenes, particularmente después de la coronavirus, la epidemia, el futuro no es muy, como se dice, prometedor.
Pero los jóvenes deben realizar que ellos tienen la capacidad de compasión, la capacidad y otra capacidad humana de comunicar. Los seres humanos son comunicadores excelentes. Tenemos un talento para comunicar que es increíble. Y si los jóvenes en México pueden realizarse que también por ellos es posible de elegir, de decidir su futuro, de hacer su futuro y de hacer un futuro compasivo. Y particularmente en el campo de comunicación. Y particularmente al nivel local. Yo espero que los jóvenes de México comenzar de establecer diarios, una estación radio, un canal YouTube y comunicar de una manera compasiva, que es particularmente en el periodismo muy importante. Y si yo puedo decir una palabra a los jóvenes en México que pueden ver esta entrevista, ustedes pueden crear un futuro compasivo en este país, con la historia de México, con el instinto humano, particularmente con los pueblos indígenas, de compasión, un futuro también con comunicación pasiva. Compasivo. Compasivo. Sí. La elección es su elección. Muchas gracias. Justo retomando este aspecto de los jóvenes, esta construcción del enemigo otro, me venía mucho a la mente Carl Schmitt y esta construcción del enemigo, ¿no? Otro, en estos momentos tan polarizados en la sociedad y que nos estás diciendo hay que apostar porque las personas jóvenes puedan pensar en futuros compasivos. ¿Qué necesitamos para construir este futuro compasivo con los jóvenes? ¿Qué valores, qué habilidades son necesarias? También eso me hace pensar un poco en tu trabajo sobre el conflicto en las relaciones humanas. Entonces, pensando en los jóvenes, en la gestión del conflicto y la compasión, ¿por dónde crees que podríamos reflexionar este camino? Yo creo, para mí el más importante es que se realice que la existencia es siempre coexistencia. Debemos vivir con los demás. Y los demás para mí no solamente son seres humanos, pero también animales, también los ríos, las montañas, toda la vida es incluido. Y por esta razón yo creo que es importante de combatir los discursos de hostilidad con un sentimiento de inclusión. Y para incluir todos en nuestra comunicación, y comunicación es fundamental, sin comunicación no podemos vivir, no podemos sobrevivir. Y hemos aprendido en la historia humana que es absolutamente esencial de comunicar en una manera cooperativa. Es para nuestra sobrevivencia. Pero una parte de la comunicación que es el más difícil no es hablar. Hablar es fácil. Nos encanta hablar. Y yo observo que particularmente en México, los mexicanos aman hablar.
Y muchas veces al mismo tiempo. Pero yo creo que es fácil, es amusing. Pero más importante es escuchar. Y es muy difícil de escuchar. Nos falta el arte de escuchar. Y por escuchar es necesario los recursos como tener el tiempo, confianza, paciencia. Y en el mundo contemporáneo falta estos recursos. We're always in a hurry. Siempre estamos con prisas. And sometimes we don't really want to understand what the other says. Muchas veces ni siquiera queremos comprender qué es lo que el otro nos quiere decir. Escuchar es un riesgo. Entender realmente que una otra persona dice puede ser muy desagradable. Por esta razón, particularmente yo creo por los jóvenes, es necesario de aprender, en inglés, de master the art, controlar. Controlar el arte. De escuchar. Muchas gracias. Justo considerando esta importancia que pones, que la comunicación no solo es hablar, la comunicación es escuchar, y este papel central que tiene la compasión en escucharnos, en el darnos permiso, en no estar siempre en prisa, me hace preguntarme, ¿cuáles son estos referentes? ¿De dónde te inspiras para construir este libro sobre la comunicación compasiva? Y por ahí leí algunos de tus textos en internet y hablabas de la justicia y la relación con la comunicación y la compasión. Para mí es importante de realizar, tenemos ángeles buenos en nuestra naturaleza, pero también ángeles malvados. Y para mí yo creo que al fin, entre el conflicto entre los diferentes ángeles de nuestra naturaleza, los ángeles buenos ganarán. Y porque nosotros tenemos estas predisposiciones tan fuertes, la predisposición de hacer elecciones, predisposición empírica de compasión, de cuidado, y la predisposición de comunicar, la capacidad. Realizamos la capacidad de compasión y una capacidad fundamental de comunicación. Qué ricos somos, increíblemente. Y es necesario de practicar y realizar estos predisposiciones. Así hacemos, así yo creo que los ángeles buenos ganarán. ¿Y por qué? Porque yo soy de natura, yo no sé, o de mis papás, soy un optimista. Porque sin optimismo, sin la creencia que las cosas podrían ser mejor, todo está perdido. Pero es también importante de ser un poco realista. Y por esta razón, yo me llamo un optimista desesperado, un desperate optimist. Porque es necesario ser optimista
Pero hay muchas cosas, yo soy optimista, con un sentimiento de realidad. Muchas gracias. Creo que este sentido del optimismo y de la importancia de, aunque estemos desesperados, aunque pareciera que el entorno y el mundo no nos da la posibilidad de imaginar otros escenarios, tú apuestas por estos futuros posibles compasivos. Y aquí me surge una pregunta sobre, hemos hablado de los jóvenes, pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con estas experiencias primarias que tenemos donde pues vemos la compasión en acción? Tenía 11 años. Era 7 años después de la Segunda Guerra Mundial. Y una noche mis papás, yo fui con mis papás para un servicio religioso de Nochebuena. Y durante este servicio todos los niños les dieron una naranja. Una naranja. Y yo nunca olvido que durante el camino a casa, en la noche, en el nieve, yo era tan feliz. Era increíblemente feliz. Feliz con solamente una naranja. Y este momento es para mí un referente de me realizar que es enormemente importante realizar en la vida las cosas pequeñas. Una naranja. Y por esta razón, en el año pasado, yo he grabado un CD con amigos mexicanos, con una combinación de músicos holandeses y músicos mexicanos. Somos músicos de jazz y hemos grabado un CD con el título Gracias a la vida. Y por mí un sentimiento durante mi vida es importante de nunca olvidar de estar thankful. Agradecidos, en gratitud. Por la vida y por las naranjas en la vida que me han dado tanto. So, I would like to know, how do you think we can use compassion in what we do in universities, in research? Why is the important role of compassion in the social science? ¿Qué hacer ante las ciencias sociales, en el mundo de las ciencias sociales, en el mundo de la academia? ¿Qué hacer con la comunicación compasiva? ¿Es correcto? Mm-hmm. Well, let me be very rude about it. We need to change universities as institutions, and we need to change our ways of teaching. Va a ser un poco duro con su respuesta. Necesitamos cambiar las instituciones. Because universities have become bureaucratic institutions. Porque las universidades se han convertido en instituciones burocráticas. And new posts are not necessarily filled by young professors, but by bureaucrats, administrators. Las nuevas posiciones no son cubiertas con académicos, nuevas personas, sino por burócratas. And I call universities houses of learning. Él llama a las universidades casas de aprendizaje. Houses where we are all learners. Donde todos aprendemos, estamos en un aprendizaje. In my university, I don't live with that distinction between the catedrático and los estudiantes. The catedrático knows
and the students don't know, and we have to put knowledge into them. That doesn't recognize that students as human beings know a lot. Everyone knows. En su universidad no se trata de que los profesores lo saben todo y los alumnos no saben, sino que todos saben y todos se retroalimentan, es la idea, con el aprendizaje. And that's why we have to change our ways of teaching. Por eso hay que cambiar las maneras de enseñar. And I believe that teaching with compassion means to be, as a teacher, to be a midwife, partera. Él piensa que ser un profesor implica ser como una partera. That comes from Plato. He has written a book about it, the Maiotic approach. Viene desde la mayéutica escrita por Platón. But the idea is that the midwife doesn't create the baby. La partera no crea al bebé. So the teacher doesn't create the knowledge. El profesor, el maestro, no crea el conocimiento. You help the students to realize that they know a lot. Es ayudar al estudiante a darse cuenta que ellos saben mucho. And there's a European tradition of paintings about midwives. En la tradición europea de pintar a las parteras, Because the midwife creates a situation in which the baby will be received. porque las parteras crean las condiciones en las cuales el bebé será recibido. And they often did that by knitting. Y normalmente, lo hacían frecuentemente tejiendo. Because knitting has a very special rhythm. Puts people at ease. Tejer tiene un ritmo especial y pone a la gente tranquila, relajada, fácil. So my suggestion to my colleagues, professors, is let's learn knitting. Su sugerencia para los colegas profesores es que todos aprendamos a tejer. Then we get a totally different situation, don't you think so? Houses of learning with midwives. How wonderful. But I know the objections against this are big, the resistances. Él sabe que las objeciones a esta manera de enseñar tiene muchas objeciones. We now see also an enormous political pressure on universities. Vemos una creciente presión hacia las universidades. Like in the United States, where the most prestigious universities have given in. Estados Unidos, donde las universidades más prestigiosas han tenido que aceptar las presiones. Have given in to the demands of the political parties, and particularly the Trump party. En las demandas políticas del partido político en el poder. So, why not? ¿Por qué no? Comenzamos en el UAM. UAM, esta palabra, para mí es un instituto que tiene la posibilidad, la oportunidad de ser como casa de learning, house of learning, con muchas parteras. Podemos empezar justo aquí en la UAM, construyendo esta posibilidad de conformarnos como una casa de aprendizaje donde profesoras, profesores y el estudiantado tejemos para construir estos aprendizajes y no estamos imponiendo aprendizajes. Porque para mí es muy importante the learning together. El aprender juntos es muy importante. El fundamento de esto es thinking together. El fundamento de todo esto es pensar juntos. Because in one of her great books, Hannah Arendt, the great philosopher, the book is called Human Condition. En uno de sus grandes libros, Hannah Arendt, que escribe La condición humana, she says, we have to think what we are doing. Dice, tenemos que pensar en lo que estamos haciendo. And she says we live in a world of much thoughtlessness. Vivimos en un mundo
del no pensar, de la inconsciencia. Thoughtlessness es inconsciencia. Ja. Es muy difícil de traducir. Pero ese concepto es muy central para Hannah Arendt. Thoughtlessness and thoughtfulness. Y yo creo que the task of the university is to work together to create that thoughtfulness. La obligación de la universidad es que crear de manera conjunta esta conciencia plena de lo que es el conocimiento y el aprendizaje. And against that, the bureaucratic institutions are more or less becoming professional institutions to teach students a profession. But that's not the role of the university. To learn a profession, you're better off in practice. En contra de esto, en las universidades se enseña una profesión, pero no es la función de una universidad. No, la función es the teaching with each other to think. La función es enseñar y aprender entre todos a pensar. But it's also important to see that Hannah Arendt, at the end of that same book, she writes, the capacity to think es un recurso enormemente importante. Al final del libro, ella dice que esta capacidad de pensar es un recurso enormemente importante. But it's always under threat. Pero está siempre bajo amenaza. Because the elites y los poderosos prefieren gente que no pueden pensar. Prefieren personas que no pueden pensar. Lo dijo en un muy buen español. Ay, muchas gracias. Solo para concluir, creo que pensando en Hannah Arendt y este argumento sobre la banalidad del mal y creando un puente con esto que nos mencionas de la compasión y reflexionando desde mi experiencia como profesor aquí en la UAM Iztapalapa, pero también como una practicante budista desde hace más de 20 años, creo que es importante, además de pensar juntos, sentir juntos, aprender a sentir y conmovernos del sufrimiento de lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias por estar aquí, gracias a Gaby, gracias a Steffi, gracias a Cristina Fuentes Zurita que nos conjura y al equipo que si no podríamos estar acá. Gracias a todas las personas que hacen esto posible.